Bienvenidos a Espacios con Propósito. Hoy tenemos un tema de mucha tendencia, muy interesante y sobre todo que es algo con lo que las compañías están luchando, lidiando y pensando, y es cómo volver a traer a las oficinas a las personas que se fueron flexibilizadas y el mundo está cambiando muy rápidamente. Para eso volvimos a invitar a Karen Mariño, que es experta en el tema. Karen es ingeniera industrial, diseñadora de interiores, coach de espacios, pero sobre todo tiene experiencia amplia en espacios corporativos. Tenemos un podcast antes que se llama Diseño Holístico con Karen para que lo vean, pero aquí vamos a hablar es de diseño en oficinas. Básicamente el primer punto es que después de la pandemia el mundo nos cambió y no volvió a ser el mismo. Trabajábamos presenciales, trabajábamos digamos en el esquema tradicional, nos fuimos a casa un poquito obligados, al principio fue difícil, fue complicado, pero nos gustó porque nos optimizamos tiempos de transporte, flexibilizamos los horarios, pudimos trabajar en chanclas, sin bañar, y la verdad es que no había tampoco tanto problema. Y ahora, en este momento, cuando las compañías decidieron que era momento de regresar, ahora la gente no quiere. Y eso es un problema, y es un problema en muchas compañías a todos los niveles. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito con Karen, que tiene más ese feeling cerquita hablando con las empresas, pero definitivamente las estadísticas dicen que el 35% de las compañías volvieron presenciales, solamente el 35%, pero que el complemento, el otro casi 60%, 70%, no quiere volver presencial. Y más o menos la estadística dice que el 70% de las personas que están obligando o que las obligaran a volver, dicen que buscarían un cambio de puesto. Incluso en compañías muy cercanas que conozco, nos ha pasado que tratando de regresar y que vuelvan presencialmente, las personas pues están más o menos haciendo motines, no quiero ir, estoy muy lejos, y al final es un poquito cómodo porque es más cómodo estar en la casa. Entonces por eso trajimos a Karen, vamos a hablar también con Patricia porque lo que queremos saber es, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer a la luz del diseño, a la luz de la psicología un poquito, a la luz de la neuroarquitectura, para que cuando la gente regrese, pues regrese feliz? Contenta. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo los vamos a traer a la luz del diseño? ¿Qué has sentido ahí? Ok, realmente lo que tú dices es un tema que está pasando actualmente con las empresas, ¿sí? La mayoría de las grandes organizaciones a nivel mundial ya están presencialmente desde el año pasado, todo su personal ya está presencial. Pero ahora regresar a la oficina ha sido todo un tema para gestión humana. Para gestión humana, claro, sí, es un reto tenaz. Y nosotros trabajamos muy de la mano con gestión humana. Es una gestión del cambio. Así como cuando hace 5 o 6 años pasó la pandemia y la gente se tuvo que ir al hogar y también era toda una gestión, ¿cierto? Y poner un puesto de trabajo adecuado y que se sintieran cómodos y agradables trabajando desde su casa y teniendo un espacio, ahora es venga. Y aquí está un punto que me parece muy importante y es cómo voy a ser más atractivo. Claro, es vender el sitio de trabajo. Ni siquiera es obligar porque la gente tampoco funciona ya obligada. Incluso hay un dato interesante y es que los millennials, que eran los que pensábamos que no querían volver, esos son los que están volviendo hasta con más facilidad. Hay un tema social alrededor de volver a la oficina, ¿no? Porque cuando yo llego, pues me visto, me arreglo, me perfumo, voy, consigo amigos. Interactúa con la gente. Interactúas, claro. Pero si estás metido en tu casa, pues también ese contacto se rompe. Claro, totalmente. Pero parece ser que las generaciones más mayorcitas son las que tampoco quieren volver. Y eso es interesante. ¿Eso lo has sentido tú también eso dicen las estadísticas, pero en tu trabajo lo has sentido así? Claro, totalmente. Es que pasamos de nosotros llevamos más de 12 años en el cuadro de arquitectura diseñando espacios corporativos. Pasamos de tener oficinas tradicionales, luego llegó pandemia, a buscar apoyar a las personas en casa, luego una transición de varios años en donde las empresas se quedaron con espacios con puestos de trabajo vacíos, ¿cierto? Porque la gente podía ir cuando quería, pero ¿qué vamos a hacer? Éramos 100 personas y ya no vienen los 100, sino vienen 20. Muchas empresas cerraron oficinas, pusieron unos cubículos
La gente ya se agendaba con una hora para ya como si fuera un coworking en cierta manera. Exactamente. Pero también muchas empresas nos buscaron para que fuera ya no el sitio de trabajo, sino el sitio de encuentro, ¿sí? Para conectar. Para eso que ya se pierde cuando cada uno está en su casa, para conectar. Y siento que de igual manera ahora viene esta parte de tendencia de cómo hago para volverme más atractivo desde mi espacio y conectar otra vez con las personas que estaban afuera. Y de ahí surge una palabra que está ahora en tendencia, que es el resimercial. Resimercial, sí, cómo tu oficina tiene ese toque hogareño, pero sin perder la robustez de ser corporativa. Claro, pero es que ahí también el hecho de tener que regresar está muy impactado por temas de productividad. Total. Porque de verdad se han hecho estudios donde se concluye que la gente no es igual de productiva en la casa. Yo creo que es también de personas. Hay gente que es muy productiva, hay gente que no, pero en términos generales se pierde también el control. Total, claro que sí. Eso es muy cierto. Y mira que desde la neuroarquitectura, que nosotros trabajamos nuestros diseños corporativos basados en neuroarquitectura, también tenemos estadísticas. Más del 60% de las personas dice que su puesto de trabajo influye en su rendimiento. Entonces, cuando tú le apuestas a un diseño interior ganador, que vaya acorde con tu cultura, con tus valores, que quiera resaltar realmente que las personas son importantes, ahí le estás apuntando a mayor productividad, a mayor ventas, a mayor innovación, a menor rotación, a menor ausentismo, ¿sí? Claro. Ahí tú ya no puedes ser el mismo, tú ya no puedes solo tener escritorios y sillas, pensando que eso va a seguir funcionando. O sea, la oficina necesita evolucionar, necesita transformarse, ¿sí? Y siento que esto que está pasando de traer otra vez a las personas es la invitación más clara de hagamos un cambio. Claro. ¿Sí? Pensemos más en las personas que van a estar ahí. Ahí tengo una pregunta y es, si yo pudiera escoger como un 1, 2, 3 de las cosas que impactan de mayor forma, ¿cuál sería ese 1, 2, 3? En una oficina, en 1, 2, 3. Para yo hacer cambios. Siempre hemos dicho aquí que la iluminación y el color son temas importantísimos y que con eso uno puede cambiar un espacio. ¿Aplica igual o cuáles son los elementos adicionales que uno podría traer en una oficina como para impactar si pudiéramos hablar primero esto, segundo esto y segundo esto? ¿Qué piensa cada uno? Bueno, el color definitivamente sí impacta. El ¿sí? color. O sea, una oficina. Otra vez color que hemos hablado sí. también. Y el color no se trata solamente de tener los colores corporativos en la oficina, ¿sí? Sino realmente desde la psicología del color, como yo, ejemplo, una sala, como yo apoyo esa intención del espacio. Entonces, por ejemplo, en una sala de juntas nosotros solemos manejar el naranja en ciertos toques, ¿sí? Porque el naranja ayuda a la comunicación y en una sala de juntas siempre es importante la comunicación. ¿Sí? Entonces, como que comenzar a darle más fuerza, más vitalidad a las oficinas, no solamente desde los colores corporativos. Ok, uno color, a ver, sí. ¿cuál sería? Iluminación, a mí me parece fundamental la iluminación. Ok. Y obviamente el aire, la ventilación. Eso, ¿sabes? Hay algo que me parece muy importante, comenzar a darle más prioridad a la iluminación natural para todos. Muchas de las oficinas están distribuidas actualmente dándole prioridad como a los cargos más importantes, pero resulta que muchas veces los cargos más importantes son los que menos están en la oficina, son los que más están saliendo y están en reuniones o viajando. Entonces, cuando le damos más prioridad a la luz natural, al resto de los puestos, también hay como un cambio de percepción. Eso sí, porque no es lo mismo trabajar con luz artificial todo el día. Total, así es. Entonces, color, iluminación natural y ventilación, también hablaste. ¿Por qué la ventilación? Pues porque la ventilación es fundamental en todos los, pues tanto en vivienda como en oficinas. Listo, perfecto. ¿Qué otro tema? Bueno, está el tema biofílico, que ustedes también tienen un podcast de eso. Sí, a mí me parece que sentir la naturaleza al interior y sobre todo pasando más de 8 horas al día en un espacio sigue siendo algo importante. Sí, y se volvió muy de tendencia justo después de la pandemia que nos encerramos y empezamos a traer la naturaleza a los espacios. Sí. Entonces supongo que al querer volver a la oficina querrán volver a tener los espacios como los que la gente tenía en su casa. Tal cual, ese es el toque hogareño. ¿Cómo le voy a dar un toque hogareño a la oficina? Y yo siento que va mucho también con el tipo de mobiliario. Poderme abrir a no solamente ver puestos de trabajo en mi oficina para que sea más productiva. Siento que eso ya quedó en el pasado.
Mi oficina no va a ser más productiva por tener más o menos puestos de trabajo, sino porque realmente esté diseñada con la intención de que las personas se sientan a gusto en su espacio. Y de hecho es una tendencia que venía hace unos años atrás, que las empresas diseñaban unos espacios con unas sillas especiales para que la gente fuera a mecerse un rato o a recostarse inclusive en una banca con una colchoneta, o a interactuar entre la gente con juegos, con una grama sintética, con sillas de colores. Claro, claro que sí. Y siento que eso es válido siempre y cuando todo vaya articulado como con una redistribución, como no solo poner por poner, ¿no? O sea, entonces ahora te va a poner un sitio de juegos. Y eso es un tema importante, yo no sé, estas son historias de esas que todo el mundo conoce, pero al final, hace unos años empezó todo el mundo a copiar el estilo de Google, de Google. Justamente de tener, no sé, juegos en la oficina, muchos tobogán. Gracias, se me fue mal, pero me lo entendiste. Sí, claro, tobogán, bueno, obvio. Toboganes en la oficina, cosas que realmente pasaban a otro nivel, como uy, wow, esto es pues el nuevo estilo de las empresas y las oficinas. Lo que pasa es que eso no es copiar, porque lo que terminó pasando es que Google tenía una razón para hacer eso. No es que yo coja una oficina de adolescentes y les ponga los toboganes, porque al final lo que termina pasando es que pues los voy a tener allá jugando catapis y jugando tenis y no trabajando. Al final esto era un problema que tenía Google a la luz de que tenía gente que no se desconectaba, personas que trabajaban 7x24 porque es gente supremamente inteligente con un perfil psicológico súper enfocado en lo que está, y lo que ellos necesitaban era sacarlos de ahí porque no había otra forma diferente de sacarlos. Entonces ahí la comida gratis, hay un montón de cosas que lo que termina pasando es que una mala copia pues no ayuda a la productividad como ellos lo estaban tratando de intencionar, hablando de intención, sino que al final lo que trataba era de hacer lo contrario. Entonces, todo ese tipo de cosas, cómo conectar eso para hacer un diseño que de verdad pues haga sentido para ese estilo corporativo. Claro, ahí es donde, y te entiendo completamente lo que dices, porque a nosotros han llegado muchas empresas que les preguntamos, ¿cómo les gustaría su oficina? Uy, como Google. Sí, pero ¿sabes algo? No eres como Google, sí, o sea, como que tu identidad, falta mucho para sí, o sea, tu esencia como organización, todas las empresas tienen una esencia que parte de sus valores y su cultura organizacional, ¿sí? Entonces, tu esencia como empresa no es ser Google, sí, o sea, es muy bacano y a ellos les funciona, ¿por qué? Porque ellos tenían claro por qué lo iban a hacer, tenían un propósito definido y eso estaba articulado por su cultura organizacional, estaba soportado. Sí, y por eso a ellos les funcionaba. Ahora a ti te va a funcionar. O sea, si tú eres la cabeza de tu organización y eres más rígido, más estricto, te va a funcionar tener un tobogán, te va a funcionar que hayan espacios de descanso. Básicamente. Claro, o sea, tú no vas a estar en paz, tú crees que sí, pero no vas a estar en paz porque sientes que no están siendo productivos, entonces eso no va a funcionar a largo plazo. Muchas empresas que llegamos tenían cosas muy bacanas. ¿Cómo han logrado ustedes aplicar lo que sea acorde con la cultura y con la identidad de la empresa? Y no. obviamente pues con los objetivos de producción. Total. Ahí es donde alineamos todo. Nosotros tenemos una primera reunión, un primer acercamiento y hacemos en el brief de diseño, les hacemos unas preguntas de cuál es la visión de tu empresa, cuáles son tus objetivos para este año, ¿sí? Cuáles son los valores que más resaltan en tu organización y cuál es el propósito de que tú quieras hacer este cambio. ¿Sí? Si ese propósito es traer a la gente, si tu cultura aplica, ¿sí? O sea, como que son varios factores que analizamos para saber si aplica o no aplica eso que ellos creen que les puede funcionar. Puede funcionar, sí. Pero entonces ahí es donde nosotros creamos algo que llamamos la identidad arquitectónica de esa empresa. Identidad arquitectónica. Sí. ¿E interactúan también ahí los empleados? A veces sí, a veces no. Depende mucho de las decisiones corporativas, ¿sí? Como te digo, o sea, como que hay unos que dicen, no, yo no quiero, son 500 personas, pues yo no quiero que todas interactúen. No, es una empresa tan no, grande, listo. sí, Mira, imposible. a mí me parece que estas personas son claves, yo quiero traerlas al proceso. Y en ese es como si hiciéramos un espacio de preguntas y respuestas, como se me olvidó la palabra. Lluvia de ideas, digamos. Workshop. Sí, es más eso, es como más un workshop, ¿sí? O sea, con todos, nosotros tenemos una estructura, sí, va más para allá, tenemos una estructura y es co-creación, comprendiendo muy bien, y de ahí nosotros al final generamos el concepto de diseño, ¿sí? ¿Cómo a la luz de diseño se puede combatir y conectar el problema, creo que más grande que tenemos en el mundo laboral, podría decir que más grande, que es el tema de la atención, ¿no? Que tenemos la atención totalmente dividida, ocupada con tantas cosas, tantos mensajes, tantos mails, tantos chats, que nadie se puede lograr, nadie se conecta realmente en una reunión
¿hay algo del espacio que ayude desde el diseño a poder conectar eso? ¿Me explico? A que la gente se concentrara en el tema. Sí, deberíamos tener cubículos cerrados, abiertos, porque las tendencias han pasado desde tener, somos todos igualitos, entonces el presidente viene y se sienta aquí en la misma mesa y todos somos iguales, pero todos somos iguales que nadie trabaja, básicamente. No todos les funciona esa tendencia de espacio industrial abierto, por ejemplo. Exacto. Pero tú quieres que sea industrial abierto porque no solo es tendencia, pero también por presupuesto, ¿sí? O sea, como que hay muchos factores que tú dices, oiga, me identifico con este estilo, con que todos trabajemos en una mesa grande, ¿sí? Y no haya ninguna división. Ahí entramos nosotros y decimos, bueno, chévere. Ahora analicemos. Chévere tu idea. Sí, claro, yo te escucho, o sea, yo te escucho obviamente porque esto es una co-creación. Ahora ven, comencemos a revisar cuáles son esos valores, qué es lo que tú quieres lograr. Cuéntame cuáles son las áreas que van a estar en esta empresa, ¿sí? ¿Cuál de esas áreas necesita mayor concentración? ¿Cuáles son creativas? ¿Sí? Porque dependiendo de eso, ahí diseñamos. No todos tienen que estar encerrados, ni todos funcionan abiertos, ¿sí? Y también hemos llegado a más profundidad cuando hacemos un análisis de las personalidades en los equipos de trabajo, los líderes, cómo es el líder de ese equipo de trabajo, para saber si ese líder funciona más trabajando en una mesa con todos o encerrado, porque esos son perfiles también y es de psicología está. El perfil dominante, el perfil que es más de colaboración, ¿sí? Entonces nosotros tenemos también un test de personalidad y normalmente eso lo aplicamos a los líderes y así sabemos cómo es mejor diseñar para los equipos. Entonces esto tiene también todo un tema. Contanos un poquito lo que nos estabas contando ahora antes de empezar. Sí. Alrededor de un diseño reciente que hiciste que era bienvenido a casa. Claro, porque sí. Al final es hasta eso que se tiene que pensar. Sí. Como te digo, o sea, como que tenemos una primera reunión, analizamos todo lo que les digo. Para mí es súper importante comprender la visión de la empresa, qué quieren lograr, porque el diseño los va a apoyar a que logren eso, ¿sí? Si son mayores ventas, si es lo que considere la empresa, si es trabajo en equipo, muchos quieren que su equipo conecte porque están desconectados, ¿cierto? Entonces comprendemos muy bien la visión, los objetivos, cuál es esa cultura de la empresa, que esa es como la primera acercamiento para generar la identidad arquitectónica y de ahí sale un concepto, lo que llamamos el concepto de diseño, ¿cierto? En esta empresa el concepto de diseño fue bienvenido a casa. ¿Sí? Surgió, uno, porque querían traer a las personas, pero dos, porque el ambiente era muy de hogar, ¿sí? Las cabezas todos son familiares. Entonces, qué rico. ¿Sí? ¿Familiares literales? Sí, hermanos, tíos, o sea, empresa familiar que trabajan todos ahí. Llevan más de 25 años en el mercado y son familiares. Y realmente eso es lo que se respira cuando uno entra a esa empresa. O sea, el resto de los trabajadores se sienten como si fueran parte de esa familia. Entonces, qué bacano que todas las personas que entren, proveedores, trabajadores, todos se sientan ¿qué? Sienten más como llegar a un hogar que llegar a una oficina, según eso. Así es. Y ahí quiero hacerte un stop porque me parece importantísimo hacer esta aclaración que si alguien nos está escuchando y dice, ay, yo quiero eso para mi empresa, vamos a volver al concepto básico de todo, todos somos distintos, no todo funciona, lo que hablábamos ahora de Google. Incluso hay un libro maravilloso que se llama Equipos Extremos, lo súper recomiendo, que es cómo funcionan culturas corporativas de alto desempeño, pero que son todos distintos, es decir, todas distintas es a niveles altísimos, pero cada compañía cómo funciona diferente y cómo incluso la tendencia de somos familia, que un tiempo estuvo muy de moda. También, ¿de acuerdo? Pues también la han acabado porque la familia no te puede echar. Y entonces al final es, porque en este caso me parece lindo lo que dices porque estamos hablando que es una familia que quiso volver a las personas a que fueran hogar, pero eso no le funciona necesariamente a todos, porque si es una familia que de verdad ha hecho familia y se siente como familia y difícilmente van a echar a la familia. Es diferente el concepto cultural que se hace alrededor de una empresa que no es familia, que no se siente como familia, que los empleados o los colaboradores o como los llamen, porque ya hay muchas formas de nombrar las personas. Integrantes, gracias también. Integrantes, sí. Y en este concepto, puede ser que si pones un concepto de familia, y ya lo hablo más desde la psicología, la gente no te conecte. Pero es como que familia... Y al final es como que, sí, me quieres tratar como familia, pero me quieres exigir como empleado. Es decir, te puede jugar en contra un diseño sollado, marquetero, frente a lo que de verdad es. Claro que lo que yo le entiendo a Karen es como la gente ya está acostumbrada a trabajar en las casas y a tener un entorno más hogareño en esta empresa, aparte de que sean familia, quisieron generar eso pues y diseñar el espacio. Claro. Sí, lo que tuviera un comedor, por ejemplo, donde compartieran para comer. Claro, pero a lo que me refiero es que no necesariamente eso le puede funcionar sí, a todo obviamente. el mundo, aunque quieran
emular eso, porque no todas las compañías funcionan alrededor del concepto de familia. Por eso hablamos de identidad arquitectónica, por eso, o sea, nosotras aquí tres somos completamente diferentes, ¿sí? O sea, como que así son las empresas, cada uno tiene su forma, como un ser humano, de vestir, su estilo, de hablar, todo. Así mismo son las empresas. Entonces, lo valioso es comprender como empresa cuál es esa identidad arquitectónica para que realmente eso sea llevadero y perdurable, no sea una estrategia de marketing solamente, o que la gente lo sienta vacío, porque ahí perdiste completamente, ¿sí? O sea, ahí, Claro. ahí ya, que va mucho con lo que en algún momento llamábamos greenwash, cuando comenzó todo el tema biofílico. Ajá, que entonces que hablabas que plantas, sí, ahora traigamos artificiales, o solo traigo plantas, o ¿sí me voy a entender? Sí. Siento que ha pasado mucho eso con muchos de los conceptos tendencia de familia o de juegos o sentir el hogar, como que solamente lo pones en el espacio y ya está. Y así no. Tiene no que puede tener ser. un concepto detrás muy bien estructurado. Sí, total. Y Es como si entonces tú allí- solo te cambiaras la chaqueta y creer que ya eres otra persona. Ajá, sí. Espectacular, Va no, más yo allá. creo, Karen, está espectacular. Nos pudiéramos quedar, creo que aquí toda la tarde Pero echando yo globos quisiera y que nos dando terminara de vueltas. contar Sí. entonces cómo fue el diseño final. Ay, sí, Ah, perdón, claro, sí, claro que para sí. no nos Entonces, quedemos empezados. esta oficina como tal estaba pensada con que todas las personas que ingresaran sintieran el bienvenido a casa, el calorcito de hogar, ¿cierto? Entonces, desde ahí comenzamos a pensar en la distribución de espacios, en las texturas, en los colores y en el mobiliario que nos iba a acompañar. A tal punto que en la parte como tal de gerencias se diseñó un comedor y una sala con televisor como si fuera la de tu casa. ¿Sí? Porque ellos podían compartir en la hora del almuerzo así, o sea, un comedor de 15 puestos, un comedor grande, pero de madera, o sea, con Como lámpara literal, como casa, ¿sí? Y las oficinas estaban alrededor, gerenciales, y le dimos un concepto como si fuera la habitación de cada uno, ¿sí? Entonces, Buenísimo. en un apartamento está pensado donde la habitación principal, donde queda, sí, o sea, como que tiene una estructura, asimismo la del gerente general, dónde va a estar ubicada, quién va a estar al lado, cuáles gerentes, cuáles le siguen, y le pusimos el toque de cada uno, como la personalización de su habitación. Entonces, qué chévere. con cada gerente hablábamos y lo que le gustaba, lo que era importante y lo que representaba y lo que le movía a esa persona, lo traíamos al espacio. Para que vean. Podía ser lo que familia, antes- podían ser viajes, podía ser motos, ¿sí me voy a entender? O sea, como que Súper eso que les chévere. gustaba. Lo que anteriormente prohibían en las empresas, uno no podía personalizar el espacio. Así por obvias es. razones, pues, Pero- la secretaria con las fotos de todos los muchachitos en el escritorio. pero también hay como unos, Sí. unos límites, por eso Sí. desde el diseño está pensado, no para que lo saturen y ahora sea la foto pues toda la pared del árbol genealógico, no, sino como que desde el diseño está pensado para que lo O respeten sea, que así. personalizaron cada oficina con lo que a cada Sí, persona le interesaba. eso para Súper chévere. los gerentes. Y ya para el resto de las personas hicimos muchos módulos en donde eran reuniones y hacíamos como forma de casa. ¿Sí? Entonces tenían sofacitos, o sea, como que no era rígido, no eran solo los puestos de trabajo, sino era algo más flexible, donde pudieran trabajar, donde ellos consideraran. Uno no solo es productivo en el puesto de trabajo, la mayoría no lo es. Sí, que no tenga que estar en el escritorio, no que pueda estar Sí. sentado aquí en una silla trabajando. Así es, o puedo irme aquí, o puedo irme allá, o puedo tener una reunión aquí, ¿sí? Y ese proyecto puntualmente tenía unas salas de bienestar, ¿sí? Y las salas de bienestar consistían en que después del almuerzo podían tomar una siesta. Pues, Eso no funciona para todo el mundo, Ah, pero en la no casa... funcionaría, donde me despierte. Pero en la yo casa, les digo. díganme si muchos no hacen siesta después del almuerzo, ¿cierto? Entonces, y a esta empresa le funcionaba culturalmente, ¿sí? O sea, Claro, amarrado con la cultura, espectacular. Karen, me encantó, creo que nos podríamos quedar aquí, pero pues también buscamos que sea un espacio corto, Claro. concreto, pero creo que esto da como muchas ideas alrededor. No es solo cambiar la iluminación, no es solo poner 3 matas, es de verdad entender cuál es el concepto, cuál es mi cultura, con qué me identifico, Sí. con qué se identifica mi gente y qué es lo que hace que una persona de verdad quiera volver a la oficina, porque de verdad es un reto que están teniendo muchas compañías. Entonces, nos quedamos con color, iluminación natural, ventilación, diseño biofílico, en otras palabras, También, matas, naturaleza, plantas, sí. toque, yo no sé si hogareño, al final eso le funcionó a esa compañía, pero en términos generales algo que yo lo sienta propio, y eso lo tiene también que encontrar esa misma cultura corporativa que se construye. Y finalmente, esencia, propósito Sí. e identidad arquitectónica. Creo que Sí. ahí hay unos datos interesantes, importantes. Gracias, Karen, creo que muy interesante. Muy Hemos chévere, aprendido muy mucho en interesante. estos 2 espacios Sí. contigo. gracias a ustedes. Búsquenos en nuestras redes. Sí. Patricia Merizalde Decoraciones en Instagram y
www.patriciamarizalde.com. A Karen te encontramos en Instagram en Al Cuadrado Arquitectura y www.alcuadradoarquitectura.co. Perfecto. Y le agradecemos a Muchas todo el equipo que gracias, nos Karen. acompaña en las cámaras, en la producción, en la postproducción, a Pauli Pineda, a Steffi Giraldo y a Laurita Echeverri. Gracias.